en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Gracias, Padre, gloria a Jesús. Ezequiel 37, versículo 9. Cuando esté ahí, un fuerte amén y empezamos a leer. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dimos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo Aleluya. y de su Santo Espíritu. Dice así la palabra. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Vamos a escuchar Aleluya. esta canción, Gloria a Jesús. una adoración, una alabanza. Versículo 11 dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Dice, y dar un aplauso a la palabra del Señor. Pueden sentarse, hermano. En esta mañana yo vine a decirte que hoy hay una unción para resurrección. Hoy hay una unción para avivar todo aquello que se había muerto. Claro, si tú lo puedes creer. Hoy le hablo a todo aquello que se había muerto en tu vida. Y declaro que el Espíritu Santo va a volver a soplar. Amén. Dios va a volver a soplar. Dígale que está a su lado, Dios va a volver a soplar. Dios soplará de nuevo. Amén. Gloria al Señor. Dios va a volver a soplar todo aquello que se había muerto en tu vida. Amén. Estamos entrando al quinto mes de este año. Estamos hoy exactamente 3 de mayo. Y quizás en este tiempo, en todo este tiempo, ¿verdad? Habían cosas que se habían muerto en tu vida. O hay cosas que se habían muerto en tu vida. Durante todo este tiempo, quizás te has hecho preguntas, han venido interrogantes en tu mente, pensando de pronto, ¿será que Dios lo va a hacer? Gloria a Jesús. ¿Será que esta situación mía va a cambiar? ¿Será que mi matrimonio se va a restaurar? ¿Será que mis hijos van a cambiar? Yo no sé qué tipo de preguntas te has hecho durante este tiempo. Yo no sé qué interrogantes han habido en tu cabeza durante este tiempo. Pero hoy te vengo a decir que inicia un nuevo comienzo en tu vida. Porque Dios volverá a soplar. Amén. Amén. Porque Dios volverá a soplar sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tu economía, sobre tus hijos. El Señor en este tiempo va a volver a soplar. Amén. En la historia bíblica, nosotros nos damos cuenta que el Señor ha soplado muchas veces, o han habido momentos donde Dios ha soplado a la humanidad. Gloria a Dios. En el capítulo 2 de Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice la palabra que Dios sopló hálito de vida, aliento de vida. Y Dios ha soplado durante todo este tiempo. Amén. ¿Sabes qué dijo Job? Job dijo, el soplo del Omnipotente me ha dado vida. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios sopla, eso es lo que hay. Dios trae vida. Amén. Dios trae vida. El Señor hace 2000 años sopló sobre la iglesia primitiva. El Espíritu Santo vino, el Espíritu Santo sopló. Jesucristo fue el que formó la iglesia, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo fue el que le dio vida, palabra y espíritu. Hace 2000 años
el Señor sopló. El Espíritu, Jesucristo vino y fundó la iglesia, para explicártelo mejor. Él fundó la iglesia, el verbo hecho carne. Luego, después de 50 días en la fiesta de las primicias, en las fiestas o en el tiempo de Pentecostés, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo sopló sobre 120 que estaban en el aposento alto, ¿verdad? Y le dio vida a la iglesia. Dice que la iglesia empezó a hacer milagros, vieron milagros, ¿qué más? Vieron prodigios. El Espíritu Santo se derramaba por doquier y pasó algo glorioso en ese momento, en ese sitio. Gloria a Dios. En este tiempo, nosotros estamos entrando en una temporada. Yo no sé cuántos pueden percibir, yo no sé cuántos pueden tener ese discernimiento de que Dios está soplando. Aleluya. Este es un tiempo donde Dios está soplando, iglesia. Gracias, Jesús. Yo creo que nosotros podemos percibir los tiempos, amén. Y yo creo que el Espíritu Santo está soplando, amén. Y cuando el Espíritu Santo sopla, sucede una cosa, un avivamiento. ¿Y qué es el avivamiento? ¿Qué significa avivamiento? La palabra avivamiento significa regresar a la vida. Avivamiento significa volver a vivir. También significa despertar, resurgir. Y esta me gusta, significa acelerar. Cuando Dios aviva algo, Dios lo regresa a la vida. Vuelve a vivir, vuelve a despertar, vuelve a ver un renacer. Amén. Eso sucede cuando Dios sopla, inmediatamente se manifiesta ese avivamiento. Y Dios está soplando en la iglesia. ¿Y sabes qué sucede cuando Dios sopla? Hay milagros, hay señales, amén. Hay transformación, hay una conversión profunda dentro de nosotros, amén. Cuando Dios sopla, y te digo, Dios está soplando, el Espíritu Santo está soplando sobre personas. Hay personas que dejaron su relación con Dios. Hay personas que dejaron morir esa relación que tenía con el Señor, pero el Espíritu Santo está soplando y esas personas se van a reconciliar con el Señor. El Espíritu Santo está soplando también sobre familias, relaciones de padre e hijo. Se va a restaurar por el soplo del Espíritu Santo. El Señor está soplando sobre ministerios y llamados. Quizás hay personas, ¿verdad?, a la cual Dios le dio un llamado y sienten que no han llegado a la plenitud de su llamado. Pero quiero decirte que el Señor está soplando hoy para vivificar tu llamado, para restaurar y vivificar tu ministerio en el nombre de Jesús. El Señor está soplando talentos y dones que el Señor te había dado. Aleluya. Quizás lo dejaste morir, quizás lo tienes enterrado, pero el Espíritu hoy sopla y le da vida a tu talento. El Espíritu hoy sopla y le da vida a ese don que el Señor te ha entregado. Amén. Todo va a volver a vivir. Hay un avivamiento. Yo no sé cuántos quieren despertar. Yo no sé cuántos quieren recibir el soplo del Señor. A veces el Señor está soplando y nos quedamos estáticos como que si es verdad o no es verdad. Pero el Espíritu Santo hoy sopla sobre nuestras vidas. Y todo lo que estaba muerto va a renacer. Amén. Va a renacer en el nombre de Jesús. Ahora, el pasaje que leímos en Ezequiel, hay algunas cosas que yo creo que nos van a servir o que necesitamos para entender ese avivamiento, más bien para recibir el soplo del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Ezequiel, Dios lo lleva a una visión de valle de huesos secos. Amén. El profeta llega, el profeta ve la cantidad de huesos secos, miles y miles de huesos secos. Pero te voy a contar un momento, voy a hacer una pausa ahí y voy a contarte un momento quién era Ezequiel. Yo creo que lo que estábamos dando la clase del libro allá, creo que vamos a recordar un poco. Amén. Ezequiel era un joven de 25 años. Él era
sacerdote, pertenecía a la tribu de los levitas. Uy, están como dormidos, no sé qué pasa. ¿Pertenecía a la tribu de quién? De los levitas. Él era un levita, pero a sus 25 años Ezequiel fue llevado cautivo. ¿A dónde? A Babilonia. Eso, fue cautivo y fue llevado a Babilonia. Recuerden que en el año 586 antes de Cristo el imperio babilónico conquistó al reino del sur, ¿verdad, Tati? Al reino de Judá, capital de Jerusalén, y destruyeron el templo. ¿Sí recuerdan? Amén. Pero años antes de que esto pasara, ¿verdad? Hubo un grupo que lo cogieron para llevarlo a la tierra de Babilonia. Y en ese grupo estaba Ezequiel. Pero el primer grupo, ¿quién era? El primer grupo que se llevaron estaba Daniel y sus amigos. Pero se cree que en el segundo grupo estaba este hombre, estaba Ezequiel, y fue llevado de Jerusalén. ¿A dónde? A Babilonia. A sus 25 años este hombre experimentó la esclavitud. A sus 25 años él empezó a ser ¿qué? Un cautivo. Su vida cambió por completo. Pasó de la libertad al cautiverio. Pasó de caminar libremente por las calles de Jerusalén a ser llevado a una tierra extranjera llamada Babilonia, bajo un imperio opresor, y su vida cambió totalmente. Gloria a Dios. Amén. En el capítulo 1 de Ezequiel dice la palabra que él estaba junto a los cautivos en el río Quebar. Dice que de repente el cielo se abrió y vio visiones de Dios. En aquel día Ezequiel recibió el llamado del Señor. Amén. En los primeros capítulos de Ezequiel, la palabra nos narra la historia de cómo Ezequiel vio la gloria de Dios, de cómo la gloria de Dios apareció a este hombre. Él estaba en un templo y dice que vio visiones maravillosas del Señor. El Señor lo llamó al ministerio profético. Entonces Dios empieza a hablarle, a decirle a Ezequiel por qué razones el pueblo estaba en esa situación de esclavitud. Empezó a decirle a Ezequiel, a revelarle, a mostrarle a Ezequiel por qué el pueblo, o por qué Dios había permitido, las razones por las cuales él había permitido que Babilonia invadiera Jerusalén. Y entonces Ezequiel empieza a escribir sus primeras cartas, sus primeros libros, en orden cronológico, empieza a escribirlo, y él profetiza y le dice al pueblo: mira, estos son nuestros pecados, estos son los pecados que hemos cometido, de idolatría, de rebeldía, y por esa razón el Señor va a permitir que Jerusalén sea destruida. Ya Ezequiel lo sabía 7 años antes de que esto aconteciera. Ezequiel lo profetizó. Ezequiel ya sabía lo que iba a venir. Te sigo contando. Luego en el capítulo 25, 26 al 32, Dios envía juicio sobre algunas naciones. Y Ezequiel empieza a escribir el juicio que Dios mandaría, no solamente a la nación de Israel, sino a las naciones vecinas que se burlaron del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Continúan los capítulos y llegamos, gloria a Dios, al capítulo 33. Dios le empieza a mostrar a Ezequiel que así como habían caído cautivos, que así como había venido la desolación, Dios iba a acordar de la nación de Israel. Dios iba a acordar de su pueblo. Amén. Y Dios iba a liberar a su pueblo. Gloria a Dios. Eso lo escribió Ezequiel. Dios profetiza la restauración del pueblo de Israel. Gracias, Jesús. Tenemos ya un panorama del recorrido de Ezequiel, ¿no? El contexto en el que este profeta estaba. Ahora sí vamos a entrar a nuestro capítulo 37 de Ezequiel, donde él ve un valle de huesos secos y le pregunta al Señor: ¿vivirán estos huesos secos? ¿Vivirán estos huesos secos? ¿Qué le responde Ezequiel? Señor, solo tú lo sabes. Y muchas veces nosotros nos ponemos en esa posición. ¿Será que mi situación va a cambiar? ¿Será que saldré de esta enfermedad? ¿Será que mis hijos van a cambiar? ¿Será que mi matrimonio se va a restaurar?
¿Y qué dijo Ezequiel? Señor, solo tú lo sabes. En el versículo 4 el Señor le dice a Ezequiel, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos secos. Y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y lo primero que tú y yo tenemos que hacer para recibir el soplo del Espíritu Santo es Oír palabra. oír. Me llama la atención que Dios le dice al profeta, o sea, lo pone a hablarle a un reguero, a un montón de huesos secos. Gloria a Dios. Como el Señor manda a Ezequiel a hablarle, o sea, a un montón de huesos secos. Profetiza sobre ellos, hijo de hombre, y dile a los huesos, oíd palabra de Jehová. Lo primero que tenemos que hacer es oír palabra de Jehová, para poder entrar en ese avivar, para poder entrar en ese renacer. ¿Qué tenemos que hacer? Oír palabra de Jehová. ¿Sabes qué es lo que va a hacer que lo que está muerto en tu vida resucite? Oír palabra de Jehová. Pero muchas veces nos ponemos a oír a gente que está a nuestro alrededor, y ahí no va a pasar nada, ahí no va a vivir nada, porque lo que hace que algo sobrenatural pase en tu vida es oír la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que hace ese efecto a que algo cambie en tu vida. Amén. Amén. Gloria al Señor. Lo primero que tenemos que hacer es oír. ¿Sabe qué dijo Jesús en Mateo 13? Los discípulos se le acercan y le dicen, maestro, explícanos la parábola, porque muchos no la entendían. ¿Y qué dijo Jesús? Bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque ¿qué? Sus oídos porque oyen. Necesitamos aprender a oír la palabra, la voz de Dios. Ahora te pregunto, ¿qué estás escuchando? ¿A qué le estás prestando tu oído? ¿De qué palabra te estás alimentando? Hace dos sábados atrás aprendíamos, Juliana compartió una palabra y era la pregunta, ¿qué estás escuchando? O más bien, ¿qué decides escuchar tú? Porque la palabra de Dios está, pero hay mucho ruido alrededor. Ahora, ¿qué decides tú escuchar? Jesús dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Por eso, cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, hay algo que sucede dentro de nosotros. Amén. ¿Sí o no? Porque Él lo dijo. Mis palabras son espíritu y son vida. No es cualquier palabra. Amén. Entonces algo comienza a suceder dentro de nosotros cuando escuchamos la palabra del Señor. El problema es que nos pasamos escuchando consejos humanos. Del amigo, del tío, del primo, porque tiene mucha sabiduría, porque me va a dar un buen consejo. Y no está mal que usted reciba un consejo, una asesoría. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios, es escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Y me llama la atención que Dios lo pone a hablar a unos huesos que pienso no tenían oreja, no tenían la capacidad de oír. Eso pensaba yo. Es como yo dijera ahorita, Gloria a Jesús. Sí, ya oí palabra de Jehová. Ustedes dirán, la hermana Karina está loca. Pero el Señor puso a Ezequiel a hablarle a los huesos secos, porque todo lo que Dios creó sí tiene la capacidad de oír a su creador. Amén. Lo repito, todo lo que Dios creó tiene la capacidad de oír a su creador. Y por eso dijo, hueso, oíd la palabra no de Ezequiel, sino de aquel que un día te dio vida y te la va a volver a dar. Amén. De nuestro Señor. Por eso tenemos que oír la palabra de Dios. Tenemos que oír la voz de Dios. Escuche, prédicas. Lea la palabra de Dios, medítela de día y de noche. ¿Sabe por qué? Porque en la palabra encontramos promesas, en la palabra encontramos respuesta y sobre todo en la palabra encontramos vida.
Amén. Porque la palabra de Dios es vida. Lo segundo que hay que hacer para volver a recibir el soplo de Dios no es solo oír, no es solo lo que oyes, sino también lo que crees. Diga conmigo, creer. Tenemos que creer. Dios le pregunta al profeta: profeta, ¿vivirán estos huesos secos? ¿Tú qué crees? ¿Vivirán estos huesos secos? El Señor te pregunta: ¿tu problema tiene solución? ¿Será que tus hijos van a cambiar? ¿Será que tu familia será restaurada? ¿Será que tu economía va a dar un cambio? Gracias, Jesús. Amén. Porque la fe viene ¿por qué? El oír. Y el oír. La palabra de Y el justo por la fe. vivirá. El justo por la fe Vivirá. vivirá. Amén. Entonces, aunque las cosas se vean imposibles, aunque parezca que no hay solución, aunque el gobierno diga una cosa, aunque las circunstancias te muestren algo, nuestro deber es creer. Yo he tomado el creer o la fe como una obediencia. Amén. Nuestro deber es creer. Mira, pasan muchas cosas y hay gente que se te acerca y te dice: no, es que no va a pasar. Hay una realidad que se muestra, pero nosotros tenemos que ver la verdad de Dios. Amén. ¿Sí me hago entender? Hay realidades en la tierra, hay realidades, pero Dios hace milagros sobrenaturales. Y quiero que sepas algo: nuestro Dios es el mismo Dios de ayer. Amén. Aquel que abrió el mar en dos, Así es. aquel que sanó enfermos. Amén. Es el mismo Dios de hoy. Y hay algo que nosotros estamos perdiendo y es la fe. Nosotros nos acomodamos a las circunstancias y pensamos que es voluntad de Dios. Y decimos que Dios no lo quiso así. ¿Saben qué pasa? Que estamos falta de fe. Hay una incredulidad como camuflada en nuestra vida, en nuestro corazón. Y pensamos que todo es plano, que nada va a suceder. Pero tenemos un Dios sobrenatural. Tenemos al Dios de lo imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Tenemos que conocer la magnitud del poder de nuestro Creador. Tenemos que conocer la grandeza de nuestro Dios. Pero nos conformamos y decimos: es que no va a pasar, es que Dios lo quiso así. No, tenemos que creer. ¿Quién iba a pensar que estos huesos iban a recobrar vida? Él le dijo: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos secos? ¿Vivirán estos huesos secos? ¿Tú qué crees? Y el Señor hoy nos pregunta: ¿será que esto tiene solución? ¿Será que Dios me va a dar una familia? ¿Será que me podré casar? ¿Será que tendré hijos? ¿Ah? ¿Será que lograré yo cumplir un día mi sueño? Que es que yo lo veo imposible. No te limites. No te limites a ver la grandeza de nuestro Dios. No te limites a ver lo sobrenatural de nuestro Padre Celestial. Gracias, Jesús. Había una circunstancia, bueno, no lo diré por respeto, pero Manuela, Jaime y yo sabemos, y Juan, de que algo era imposible, ¿sí o no? Totalmente imposible, pero le creímos al Señor. Le creímos al Dios de lo imposible y el Señor se glorificó. En ese momento yo dije: Padre, realmente que nuestra fe no es en vano. Nuestra fe va mucho más allá de la circunstancia. Ese mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Y te dice: cree. Gracias, Jesús. El Señor te dice: cree. Amén. Ahora, hay que oír, hay que creer, pero hay que profetizar. Amén. El Señor le dijo al profeta: abre tu boca y profetiza. Así es. La segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hay que poder oír bien para creer bien
¿Sí? Amén. Y cuando tú crees bien, entonces profetizas bien y declaras la palabra. Amén. El Señor, ¿qué le dijo al profeta? Le dijo: hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos secos y oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: pondré un espíritu en ustedes y vivirán. Escucha, mi hermano, llegó el momento de que profetices. Ya se acabó eso de andar renegando, eso de andar, mejor dicho, quejándote. Es tiempo de profetizar. ¿Sabe por qué? Porque en tu voz hay un comando de fe. El Señor ha colocado una autoridad en ti. El Hijo de Dios colocó autoridad en tus palabras. Amén. Juan dijo, el Señor dijo en Juan 6:63, las palabras que yo he hablado, ahorita lo repetí, son espíritu y son vida. Detrás de cada palabra hay un espíritu. Tú decides si lo que tú hablas va alineado a la palabra del Señor y su espíritu, o va alineado a la palabra de muerte del enemigo, del mundo, de la cultura. Solo tú decides qué palabra vas a lanzar. Porque cuando tú hablas, desde el momento que nosotros hablamos, tú ya estás determinando la solución que va a venir a tu problema. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando tú hablas, ya tú estás determinando qué es lo que se va a mover en el ambiente, en la atmósfera. Amén. Sea un espíritu de vida o sea un espíritu de muerte. ¿Qué dice el proverbio? El poder, la vida y la muerte están en la lengua. Que el poder de la vida y de la muerte están ¿dónde? En la lengua. Es por eso que tenemos que oír la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que creer la palabra de Dios y luego que profetizarla. Porque cuando tú hablas, tú estás ¿qué? Profetizando. Y cuando tú profetizas, empiezas a desatar el poder del Espíritu Santo en un lugar. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Amén. Amén. Desde el momento que se te presenta a ti un problema, tú tienes que tener mucho cuidado cómo tú vas a describir el problema. No sé si me hago entender. Porque así como tú describes el problema, tú estás dando ya solución a ese problema. ¿Me hice entender? ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado cómo describimos el problema, cómo lo narramos. Porque de la manera que tú lo narras, no es que esta situación está muy mal, ahora quedé sin trabajo y no tengo cómo pagar el arriendo y ahora yo no sé qué dinero voy a enviar, ahora yo no sé qué vamos a comer. Ojo, ten mucho cuidado cómo tú describes el problema. Porque así las palabras que usas para describirlo, ya tú le estás dando la posible solución. Porque dijo Jesucristo que las palabras son espíritu y son ¿qué? Vida. Las palabras son espíritu y son Vida. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que nosotros sacamos de nuestra boca. Aleluya. Muchísimo cuidado con sacar una palabra negativa o una palabra de muerte, porque ya estás sentenciando el final de tu problema. No sé si hasta aquí me estoy haciendo entender. Por eso el profeta Ezequiel, el Señor le dijo: estos huesos secos representan al pueblo de Israel. Y dice: los sacaré de la sepultura. Pero mira lo que dice el versículo 2, pero voy a leer el 11 primero. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Mira, he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Sabe por qué terminaron como huesos secos? Porque ya ellos primero ¿qué? Lo declararon. ¿Qué dijeron ellos en el versículo? Ya estamos, dice, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Ellos ya lo habían declarado. Pero mira lo que dice el versículo 12. Por tanto profetiza y diles, o sea, ellos profetizaron muerte, pero yo ahora profetizo vida. Dice: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestro sepulcro,
pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. ¿Y qué es lo que me impresiona? Ezequiel sí vio un cementerio. ¿Sí? Ezequiel vio un cementerio, estaban los huesos en tumbas y sepulcros. Sin embargo, Ezequiel, ¿qué dijo? Ezequiel no dijo, me llevó a un cementerio. Él dijo, me llevó a un valle de huesos secos. Escúchame, desde el momento que Ezequiel describe el lugar donde Dios lo llevó, él no dice, me llevó a un cementerio. No, el Señor me llevó a un reguero de huesos. Eso, mejor dicho, no. Él dijo, me llevó a un valle. Y es muy diferente decir cementerio que valle. Porque en el valle hay alternativa, hay esperanza de que algo germine y vuelva a crecer. Amén. Ese es el valle. Ezequiel tuvo mucho cuidado al describir a dónde Dios lo había llevado. Porque ya sabía el poder que hay en nuestra boca. El poder que hay cuando lanzamos una palabra. Porque detrás de cada palabra hay un espíritu. Sea de muerte o sea un espíritu de vida. Por eso hoy te digo, ten mucho cuidado con lo que hablas. Ten mucho cuidado cómo narras tu situación, que sea muy difícil. Ten mucho cuidado cómo narras esa enfermedad que quizás te pudieron diagnosticar. Porque tenemos que hablar palabra de vida y no de qué. Y no palabra de muerte. Amén. Amén. Las palabras son vida. La manera y las palabras como tú describes tu situación o tu problema determina la solución que va a llegar. Amén. Determina si habrá esperanza o no. Determina si va a resurgir o se va a quedar muerto. Determina si va a quedar desparramado, si ya no hay más nada que hacer, o si va a haber una esperanza. Amén. Tú puedes escuchar una mala noticia y tú la puedes cambiar. Gloria a Dios. Hay un cementerio lleno de huesos. No, pero yo veo un valle de huesos secos, porque en el valle hay esperanza. Amén. Porque en el valle hay semillas que van a renacer. Amén. En el valle puede haber fruto. O sea, podemos cambiar las palabras. Yo siempre he usado esto. Estaba enferma, aunque en el momento lo esté. Tenía esto y tenía lo otro, pero yo lo hablo por fe. Siempre he tenido, o sea, me lo enseñaron y siempre lo he tenido. ¿Sí? Estaba en una situación así, aunque yo esté viviendo la situación. Pero por fe yo lo pongo en pasado. ¿Por qué? Porque sé que Dios algo va a hacer y yo no voy a terminar así. ¿Sí? Quiero que agarre este tip. ¿Cómo está enferma? No diga que estaba enferma. Aunque estés ahí con el aparato, yo estaba enferma. Pero esa es fe, lo que declara la palabra, lo que dicen tus labios. Amén. Porque recuerda, detrás de cada palabra hay un espíritu. Y mira que Satanás está así esperando. Dicen allá en mi pueblo que le gusta la papaya. Donde le den papaya se la come. ¿Sí? ¿Me entendieron? Entonces hay que tener mucho cuidado, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Nunca. Pero nosotros tenemos las herramientas, como aprendíamos ayer. El Señor nos dotó de herramientas y muchas veces las dejamos ahí oxidadas, muchas veces las dejamos a un lado. ¿Sí? No por ignorancia, sino que a veces nos da como que pereza usar lo que Dios nos ha entregado. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que dicen nuestros labios. Cambia la circunstancia a través de tus palabras. ¿Sí? Yo vi un cementerio, pero yo veo un valle. Yo veo un montón de huesos, pero yo lo llamo una oportunidad para la vida. Gloria a Dios. Yo veo un cáncer, pero yo lo veo una oportunidad para glorificar al Señor. Aleluya. ¿Sí? Yo veo bancarrota, pero el Señor dice, no, es una humillación para mostrarte la victoria que viene. Ese debe ser nuestro lenguaje. Yo veo una crisis que destruyó mi matrimonio, destruyó mi hogar. No, es una oportunidad para que tengas fe y veas la gloria de Dios en tu hogar.
Tenemos que cambiar las palabras, las circunstancias. Es que estoy pasando por una situación difícil, no, es una oportunidad de preparación para que cuando Dios te dé aquello grande que tiene para ti, lo puedas recibir y glorificarlo a Él. Aleluya. Hay cosas y situaciones, gloria al Señor. Hay cosas y situaciones en nuestras vidas que son bastante, o sea, que dicen, pero es que mi hermano no tiene que, porque si he escuchado, uno tiene que ser realista. No, esa es la realidad, pero yo vivo por la verdad. El Señor me va a restaurar, Él me va a restaurar. El Señor me va a dar vida, Él me va a dar vida. Mi situación y mis circunstancias van a cambiar, porque Él es un Dios de oportunidades. Amén. Describe y profetiza con base a lo que Dios te habla. Hay momentos en donde tú de repente quieres desahogarte, como escuché a alguien desahogarte y decir todo lo que sientes y todo ese malestar y todo lo que deseas. No, habla con base a lo que Dios te ha dicho. Habla con base a la palabra. Él nos ha dado la palabra. Hay montones de promesas. Hay montones de instrucciones que el Señor nos da. Pongámoslo en práctica. Y hay una gran diferencia entre aquel que no la tiene y nosotros que sí la tenemos. Ponga en práctica lo que Dios le ha entregado. Amén. Profetiza sobre tu vida. Habla vida sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu marido. Habla vida. No hables muerte. El enemigo, como te dije, está esperando el momento. ¿Para qué? Para acabarnos. Y para que esos huesos no vivifiquen más. Alabanza a Dios. Pero lo que Dios quiere es eso, que podamos renacer. Te dije en un principio, hay cosas que se habían muerto en tu vida, pero somos nosotros los responsables en que eso se avive o que quede muerto. Amén. En que eso se avive o que quede muerto. Hay una esperanza, y el Señor lo va a hacer. Amén. Te había dicho que en estos tiempos hay, yo puedo percibirlo, estamos en los finales de los tiempos, ¿sí o no? Amén. El que tiene el Espíritu, Amén. nosotros tenemos el Espíritu y sabemos que estamos ya casi. Jesucristo ahorita está a la puerta, Jesucristo ahorita está que baja en su nube. Pero así como viene, dice la palabra que la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Y Él va a avivar su iglesia. Así como en el mundo las cosas están sucediendo, que tú sales y hay cosas que de repente, oye, esto está pasando. Realmente ya esto en el mundo está pasando. Me pasa a mí porque como que yo vivo encerrada, no sé, y veo circunstancias allá afuera que yo digo, wow, el enemigo está acelerado. Dios también va a colocar un acelere, por llamarlo así, un avivamiento en su iglesia. Yo no me quiero quedar por fuera. Yo quiero entrar en ese renacer. Yo quiero entrar en ese avivamiento. Yo quiero entrar en eso poderoso que Dios va a hacer con su iglesia. No te quedes dormido. No te quedes sin esperanza. Hay un Dios grande. Hay un Dios poderoso. Sí lo va a hacer. Amén. Sí lo va a hacer. Pero nos conformamos. No escuchen la voz de Satanás. No escuche la voz de tus amigos incrédulos. No los escuche. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de la esperanza. Porque mi Dios sí lo va a hacer. Mi Dios sí lo va a hacer. Amén. Profetiza la palabra de Dios. Declara su palabra. Todo cambia por la palabra. Amén. Que oíste, que creíste, y tú lo vas a soltar, lo vas a profetizar. Dime de qué te estás llenando. Cada vez que tú oyes la palabra de Dios, cada vez que tú la lees y medites en ella, ¿sabes qué va a pasar? Tú vas a hablar. Te había dicho que cuando uno habla, uno está profetizando. ¿Sí? Allá hablamos y decíamos que, o sea, tú te pareces a esa persona con quien tú andas. Si tú dedicas tiempo a la palabra de Dios, lo que tú vas a hablar es palabra de Dios. Amén. Una mujer que era incrédula escucha a un primo que dice, prima, mira, ¿quién le traje esta bendición?
Y esa mujer y nunca había escuchado y quedó así como maravillada. Y cuando él se va dice, y me quedó como que una duda aquí, porque él te dijo que te traiga una bendición. Y yo, es que ese es el lenguaje del reino. ¿Sí? Y por eso nos identificamos. Sea cualquier cosita, sea lo que sea, aquí hay una bendición de parte del Señor. Quiero decirte que cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, nosotros la hablamos. Primeramente, la oímos, la creemos y la profetizamos. Amén. Para que tú puedas profetizar vida en tu vida, tú tienes que oír y creer la palabra de Dios. Amén. Tú no vas a profetizar lo que no conoces y lo que no crees. Tú profetizas lo que oyes y lo que crees. Amén. Entonces tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Amén. Tenemos que oír. No te quedes en ocio, como le digo. Yo doy consejería y digo, no, eso te llena de ocio, hacer cualquier cosa. No, dedícate a la palabra del Señor. Tienes un tiempo libre, voy a leer la palabra del Señor. Tienes un tiempo libre, voy a escuchar las prédicas. Ayer terminaba de escuchar varias que Tati siempre coloca ahí, pero hay algunas que no. Cuando no logro escucharlas, hay algunas que no he podido terminarlas de escuchar. Y me dediqué, tengo un tiempo, voy escuchando esa palabra. Porque cada palabra que se predica aquí trae vida. Cada palabra que se predica, cada palabra que usted escuche de bendición, palabra de Dios, va a traer un renacer. El soplo de Dios está en este lugar. ¿Cuántos pueden recibir ese soplo de Dios? Amén. Ponte de pie. Alabamos, mi Dios. El soplo del Omnipotente me da vida. Sí, mi Dios. El soplo del Señor me vivifica. Oh Espíritu Santo, sopla. Sopla, Espíritu Santo de Dios. Sopla hoy, sopla ahora, Espíritu Santo de los cuatro vientos. Sopla, Espíritu Santo de Dios. Aquí está tu iglesia. Hoy vuelve a renacer aquello que se había muerto. Hoy se vivifica aquello que pensábamos que era imposible de cobrar vida. Oh Señor amado. Oh bendito Dios. Mira, canta con el entendimiento. Quiero que sepas lo que estás cantando. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Y ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Y les sopla hoy.
Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús.